si retrocedemos unos cuantos siglos en el pasado, si nos vamos al siglo XIV, en el año 1347 más o menos, ¿Cómo nos cuántos años damos, tenías ahí? ahí yo creo que tenía como unos, imagino que en otra vida, güey, tuve unos 15 años, güey. Estamos A mí me hablando, dijeron que eres como Chabelo, güey. sí, güey, yo estoy en el Eso eso espacio-tiempo, lo güey. viviste como a los 2 años, 3 años. Sí, güey, a mí me mama la historia, güey. Me mama la historia, la geografía, güey. Entonces sé de lo que te voy a hablar. Bueno, un poco, que tampoco soy un experto. En ese Dale. año estaba el poder de los mongoles, güey. Los mongoles fue un imperio, güey, comandado por Genghis Khan. Este güey se localizaba en el oriente, no, en el poniente de Asia. Y a partir de eso, güey, pues va creando sus rutas de comercio que atraviesan toda Asia. Pero surge un detalle. Un virus, güey, de una pulga, que estaba en animales obviamente, brinca al ser humano. Entonces el ser humano se empieza a contagiar de una enfermedad que no sabían qué pedo. Entonces empieza en China, se empieza, no sé si tú sepas de la ruta de la seda, que era una ruta No, la verdad no. que conectaba todo el continente asiático, era comercio. Los chinos pues comerciaban con árabes, con indios y con rusos y la madre. Entonces a través de esta ruta van como que divulgando el virus, güey, por toda Asia. Y como el imperio mongol era un imperio pues que le gustaba Transmi- conquistar, güey. Transmitiendo el virus, ¿no? Sí, o sea, el manejo de este imperio era nómada. Entonces se estaban Ujú. moviendo No, constantemente para estar conquistando muchos sitios. Entonces esto conllevó a que gente que se contaminó en China fuera por India, fuera por todos esos, por toda la ruta de la seda. Entonces llegan a Europa y ahí se topan con un imperio que les da guerra. Entonces Genghis Khan, güey, ya con gente, bueno, el imperio de Genghis Khan ya con gente contaminada con este virus, ya contagiada, empiezan a aventar, güey, en lugar de rocas con fuego, cosas así, güey, porque topan con un fuerte. En lugar de eso empiezan a aventar cuerpos, güey, de personas que estaban contaminadas, contagiadas del virus de la peste negra. Entonces empiezan a caer en los reinos, güey, de Europa. Y ahí es donde empieza así que el brote, güey. Entonces se empieza primero por Europa Central o por Europa Occidental y luego ya se va con los países escandinavos y todo ese rollo. Y ahí es donde pega más fuerte la pandemia de la peste negra en Europa y mata a millones de personas porque la gente no sabía cómo había surgido, cómo combatirla. Y en ese tiempo la Iglesia Católica era el mandamás, o sea, lo que decía la Iglesia Católica, lo que decía el Papa, se hacía al pie de la letra. Entonces no había quien le combatiera esas decisiones. Y muchas personas mueren porque pues las formas en las que la Iglesia quería erradicar el virus eran, si tú lo ves ahorita, dices, no, qué pendejada. Una era darle vino, güey, con una hoja de la Biblia, güey, que se la tomara el enfermo, güey, supuestamente con eso se iba a curar, güey. Obviamente no sucede nada de eso, güey. Y la gente se muere. Se tiene pensado que murió un 50% de la población en esa zona de Europa, güey. con Y ese remedio casero. sí, güey. Entonces la gente se empezaba como al principio se reunían en las iglesias, güey, para orar y para pedir que el Señor los perdonara, porque pensaban que era un castigo divino. Entonces, como se aglomeraba mucha gente en las iglesias, güey, se empezaron a morir los padres, güey, se empezó a morir la gente del pueblo. Y esto no perdonó a nadie, güey. Entonces la gente trataba de huir de las grandes ciudades, güey, en ese tiempo, se iban al campo. Pero pues no todos lograban sobrevivir al virus. Los más fuertes, güey, pues fueron personas que tuvieron un sistema inmunológico fuerte, güey. Y pues los demás, pues marcharon. La gente se empezó a ir a pueblos más alejados de donde había mucha gente. Y así fue como empieza una nueva era en la humanidad, güey. A esta era se le llama como el renacimiento, que es donde la gente ya deja de quedar tanto en la iglesia y le empieza a hacer caso a los científicos, que empiezan a hacer como que medicina, filosofía, cosas así, güey, que ayudan a crecer de nuevo como que ese auge en la humanidad.
Ujú. no solo en Europa se pierden vidas, sino que en toda Asia, entonces fue una de las pandemias más cabronas de la historia. Y creo que no fue la más letal. La más letal fue la de la viruela, que esa sí mató a muchas personas. Otra pandemia fue la de la gripe española, que no es española, pero esto, esto lo vi en un video en el que dicen que se le llama española porque España era como que un país neutral. Esto pues en la Primera Guerra Mundial. Es un país neutral que no se mete con los demás países que están en guerra y ellos pues pueden publicar en sus periódicos que hay una nueva enfermedad que se está propagando por toda Europa y que ha llegado a los Estados Unidos. Entonces se le llama la gripe española por eso, porque nada más en España se podía hablar de ello. Y bueno, pues esa es otra. Y algunos se preguntarán por qué la peste negra. Esta era una enfermedad, güey, que te causaba varias erosiones en la piel y te salía pus y todo ese pedo, güey. Entonces el olor que emanaba tu cuerpo, pues era muy culero. Y no sé si ustedes recuerden que hay unas máscaras como de pájaros que usaban los doctores. Entonces lo relacionan como que a muerte y todo eso. Y en esas máscaras tienen el pico, porque en ese pico los doctores ponían flores para que el olor del paciente no les afectara, porque sí era muy cabrón ese olor. Y en parte este virus, aparte de que se genera por chinches, pues es por la poca higiene que tenían en Europa. Y pues ahí no había drenaje, entonces a causa de esta pandemia en el mundo se empiezan a crear el drenaje, las cloacas y todo ese rollo para que la gente no esté cerca de sus heces y sea un poco más saludable la vida. Y son de los cambios que surgen a través de la pandemia de la peste negra. Como ya les digo, y fue también causante del renacimiento en la cultura, en la política, porque antes los pueblos en esos tiempos eran gobernados por reyes, por el sistema, ¿cómo se le llamaba? Eh, Como feudal, de que Sí. príncipes, doncellas, caballeros, duques y su puta madre, todo esto se muere, todo esto cambia, como le quitan el poder a la iglesia, y ya pues se hace como que una sociedad más moderna, y a partir de ahí pues surgen nuevos pensamientos, surge el humanismo y todo ese rollo, y no sé qué vaya a pasar con la pandemia del COVID-19, pero yo siento que va a afectar de esa manera al mundo actual.